La comprensión del inconsciente cognitivo es esencial para desentrañar la complejidad de los procesos mentales que operan fuera de la conciencia explícita. Este análisis aborda la negligencia atencional, investigando sus formas y consecuencias en la capacidad de focalización. Asimismo, se exploran los mecanismos del aprendizaje inconsciente y la memoria inconsciente, respaldados por evidencias científicas actuales. Finalmente, se revisan disociaciones específicas en síndromes neuropsicológicos que alteran la percepción y la atención, proporcionando una visión integral de estos fenómenos cognitivos y su impacto en la función mental. Yo soy Marta Cecilia Torres Londoño. Mi nombre es Gabriela Andrea Navarro Porras. Mi nombre es Juliet Vanessa Mantilla Dávila. Mi nombre es Jefferson Javier Muñoz Bolaños. Y junto a mi equipo agradecemos su atención y esperamos que esta presentación les brinde una visión clara y detallada sobre estos importantes temas. Inconsciente cognitivo. Hace referencia a aquellos aspectos del procesamiento mental que ocurren fuera del ámbito de la conciencia consciente. Es un conjunto de procesos mentales que no están directamente disponibles para el pensamiento consciente, pero que pueden influir significativamente en nuestras acciones, juicios y percepciones. Esta categoría de inconsciente se centra en los mecanismos que, aunque no son accesibles a la introspección, tienen un impacto real y observable en el comportamiento humano. Dentro de las características del inconsciente cognitivo encontramos el procesamiento automático. Muchas de las operaciones mentales que se realizan de manera inconsciente son automáticas y rápidas. Permiten realizar tareas complejas sin necesidad de atención consciente constante. Influencia en el comportamiento. Aunque somos conscientes de estos procesos, pueden influir en nuestras decisiones, actitudes y comportamientos. Por ejemplo, las asociaciones implícitas o los prejuicios pueden afectar nuestras decisiones sin que lo notemos. Memoria implícita. La memoria implícita es un tipo de memoria que se refiere a la capacidad de recordar información o habilidades sin conciencia consciente. Por ejemplo, se puede montar una bicicleta sin pensar conscientemente en cómo debemos hacerlo. Priming o percepción. El priming es un fenómeno en el cual la exposición a un estímulo influye en la respuesta y estímulo subsiguiente, sin que seamos conscientes de la relación entre ambos. Para comprender mejor el inconsciente cognitivo, daremos dos ejemplos de la vida cotidiana. Los prejuicios inconscientes. Los prejuicios que tenemos hacia ciertos grupos sociales pueden influir en nuestras interacciones sin que tengamos una conciencia activa de estos sesgos. Reacciones automáticas. La manera en que reaccionamos a ciertos estímulos emocionales, como sentir incomodidad en una situación social desconocida, puede estar guiada por procesos inconscientes. Asimismo, hablaremos de la importancia de este conocimiento en la psicología. Comprender el inconsciente cognitivo es crucial para el estudio de la cognición, ya que permite desentrañar cómo y por qué ciertos comportamientos y decisiones ocurren sin la intervención consciente. Este conocimiento es fundamental para desarrollar intervenciones más efectivas en terapia cognitivo-conductual y diseñar estrategias que mejoren la toma de decisiones y autoevaluación. La negligencia atencional es un trastorno neurológico que se manifiesta cuando una persona no puede prestar atención o responder a estímulos presentes en un lado de su entorno, a menudo el lado izquierdo. Este fenómeno generalmente ocurre debido a una lesión en una región específica del cerebro, como lo es el lóbulo parietal derecho. Como resultado, las personas con negligencia atencional pueden comportarse como si la mitad del mundo a su alrededor no existiera. Este trastorno no afecta la capacidad visual, sino la percepción y la atención hacia los estímulos del lado afectado. A continuación, se abordarán las causas y las manifestaciones clínicas de la negligencia atencional. Causas. Daño cerebral.
El lóbulo parietal derecho es esencial para la percepción espacial y la atención. Lesiones aquí pueden causar negligencia atencional, haciendo que una persona ignore un lado de su entorno. Accidentes cerebrovasculares. Un accidente cerebrovascular en el hemisferio derecho puede dañar las áreas responsables de la atención, resultando en negligencia atencional. Traumatismo cráneoencefálico. Golpes fuertes en la cabeza pueden causar daño cerebral, especialmente en el lóbulo parietal derecho, lo que puede llevar a la negligencia atencional. Tumores cerebrales. Tumores en el lóbulo parietal derecho pueden presionar y dañar áreas críticas, causando negligencia atencional. Enfermedades neurodegenerativas. Enfermedades como el Alzheimer pueden dañar áreas del cerebro relacionadas con la atención, provocando negligencia atencional. Infecciones cerebrales. Infecciones cerebrales pueden inflamar y dañar el tejido en el lóbulo parietal derecho, llevando así a la negligencia nuevamente atencional. Intervenciones quirúrgicas. Cirugías en el cerebro pueden a veces dañar áreas críticas del lóbulo parietal derecho, dando como resultado la negligencia atencional. Manifestaciones clínicas. Ignorar un lado del cuerpo. Las personas con negligencia atencional pueden no prestar atención ni responder a estímulos en un lado de su cuerpo, ya sea izquierdo o derecho. Esto puede hacer que no reconozcan o usen esta parte de su cuerpo adecuadamente. Desatención visual. Las personas afectadas pueden no notar objetos o personas en el lado afectado de su campo visual, lo que significa que podrían no ver cosas en un lado a pesar de tener una visión física intacta. Problemas de movilidad. La negligencia atencional puede causar dificultades para mover las extremidades en el lado ignorado, ya que el cerebro no envía o procesa correctamente las señales para mover esos músculos. Falta de autocuidado. Los individuos pueden no reconocer la necesidad de vestirse, asearse o alimentarse en el lado afectado, llevando a un descuido parcial de su higiene y su cuidado personal. Desviación del cuerpo y la mirada. Las personas con este trastorno a menudo orientan su cuerpo y mirada hacia el lado no afectado, ignorando el lado opuesto. Esto es porque no están conscientes de lo que ocurre en el lado afectado. Errores en tareas cotidianas. Realizar actividades que requieren atención a ambos lados del cuerpo, como cocinar, escribir o conducir, puede ser complicado y propenso a errores debido a la falta de atención en un lado. Desorientación espacial. Puede haber una confusión general sobre la ubicación de objetos y el entorno en el lado afectado, lo que dificulta navegar y orientarse en su entorno diario. Tipos de negligencia atencional. Negligencia espacial. La negligencia espacial es la incapacidad de prestar atención a un lado del espacio en general, ya sea derecho o izquierdo. Las personas con negligencia espacial pueden ignorar objetos, personas o cualquier estímulo en ese lado del espacio. Como por ejemplo la imagen que se muestra a continuación. Hay una persona con un megáfono y la otra no sabe dónde está. Esto es porque la negligencia atencional hace que cualquier estímulo de este lado afectado no sea percibido. Negligencia personal. Esta se refiere a la falta de atención a un lado del propio cuerpo. Las personas pueden no reconocer, asear o vestir adecuadamente el lado afectado de su cuerpo. Un ejemplo sería cuando alguien se maquilla de un lado de su cara y del otro no. Negligencia peripersonal. Implica la incapacidad de atender a estímulos que están dentro del alcance inmediato, generalmente en el lado afectado. Esto incluye actividades como comer, escribir o manipular objetos cercanos. Un ejemplo de esto sería cuando tenemos un utensilio cerca de nosotros pero no podemos percibirlo. Negligencia extrapersonal. Esta incluye la capacidad afecta la capacidad de prestar atención a estímulos que están fuera del alcance inmediato del cuerpo, en el entorno más lejano. Esto puede incluir no notar edificios, vehículos o personas en el lado afectado al caminar por la calle. Como último tenemos la negligencia motora, que es la reducción o ausencia de movimiento voluntario de un lado del cuerpo, no debido a una parálisis física, sino a la falta de conciencia de la necesidad de mover esas extremidades. Por ejemplo, una persona puede no usar su brazo para tareas cotidianas porque no se da cuenta de que debería hacerlo. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente? El aprendizaje inconsciente es el conocimiento adquirido sin saberlo, manifestado mediante la conducta durante la práctica con tareas experimentales que contienen normas o estructuras sistemáticas y sin esfuerzo. Es decir, se aprende sin pensar en ello, por ejemplo, a través de simples representaciones. Es la adquisición de conocimientos y habilidades sin la conciencia. Consiste
Consiste en que se está produciendo un aprendizaje en la cual no debemos hacer ninguna clase de esfuerzo, se aprende sin necesidad de estudiar por horas. Este tipo de aprendizaje se produce cuando el conocimiento explícito manifestado sobre la configuración de la situación no es capaz de dar cuenta de lo que está experimentando. El aprendizaje inconsciente tiene diferentes aspectos como el condicionamiento, asimilaciones de gramáticas artificiales, patrones secuenciales, sistemas dinámicos y resolución de problemas. ¿Qué evidencia hay a su favor? Se ha demostrado que la mejoría en la ejecución de una tarea puede ocurrir sin que el sujeto tenga conciencia de las reglas que subyacen a dicha tarea. Además, se ha demostrado que el aprendizaje implícito parece estar mediado por sus actos neuronales diferentes a las del aprendizaje explícito, lo que sugiere que son procesos cognitivos distintos. La evidencia surgió ya que el aprendizaje motor explícito o consciente está mucho más fuerte asociado con la actividad en el hemisferio izquierdo, a diferencia del aprendizaje implícito o inconsciente, que se ve reflejado particularmente en regiones de la corteza prefrontal dorsal lateral izquierda. El aprendizaje implícito, que es la forma de aprendizaje inconsciente, parece estar mediado por sustratos neuronales diferentes a los de la cognición consciente. Se considera que el aprendizaje inconsciente es una forma natural de aprendizaje que se produce sobre todo en situaciones complejas en las que interviene una gran cantidad de información tras una práctica muy dilatada. El aprendizaje implícito permite aprender acciones motoras. El aprendizaje implícito ayuda a detectar gustos y habilidades escondidas. Se puede implementar sin tener procesos conscientes. Es bueno para los deportistas. ¿Qué es la memoria inconsciente? La memoria inconsciente también es conocida como memoria implícita. Se refiere a la capacidad de nuestro cerebro para recordar y utilizar información sin ser consciente de ello. A diferencia de la memoria explícita, que involucra recuerdos conscientes como hechos o eventos, la memoria implícita opera en un nivel más profundo y automático. La memoria inconsciente se procesa en diferentes partes del cerebro, como en el cerebelo y en los ganglios basales. A diferencia de la memoria explícita, que se almacena en el hipocampo, la memoria implícita se adquiere a través de la repetición y la práctica, y se consolida con el tiempo. Tipos de memoria inconsciente. Memoria procedimental. Esta memoria se encarga de recordar cómo hacer las cosas, cómo montar en bicicleta o cómo tocar un instrumento musical. No necesitas pensar conscientemente en cada movimiento, simplemente lo haces de forma automática. Memoria priming. Este tipo de memoria se refiere a cómo la exposición a un estímulo influye en la respuesta a un estímulo posterior. Por ejemplo, si ves la palabra amarillo, lo más probable es que lo relaciones con un plátano. Memoria emocional. Las emociones pueden desencadenar recuerdos inconscientes, por ejemplo, si hueles un olor específico, puede hacerte sentir nostalgia o cualquier otro tipo de emoción, sin que recuerde conscientemente el evento al que estamos asociando este olor. Evidencia a favor de la memoria inconsciente. Estudios de psicología experimental han demostrado cómo las personas pueden recordar información o habilidades sin ser conscientes de haberlas aprendido. Por ejemplo, en estudios sobre memoria protectora de Self se ha demostrado que las personas tienden a recordar con menos frecuencia experiencias negativas para su autoconcepto. Investigaciones en neurociencia. La neurociencia ha proporcionado evidencia de que ciertas áreas del cerebro se activan en respuesta a estímulos que las personas no recuerdan conscientemente. Esto sugiere que hay procesos de memoria que ocurren sin conciencia del individuo. Preferencias y aversiones inconscientes. En algunos estudios, las personas han mostrado preferencias a aversiones hacia ciertos estímulos sin ser conscientes de la razón detrás de estas respuestas emocionales. Represión y retorno de lo reprimido. La teoría psicoanalítica de Freud sobre la represión y el retorno de lo reprimido también ha sido respaldada por una evidencia empírica. Se ha observado que las personas pueden reprimir recuerdos dolorosos y que estos pueden influir en su comportamiento de manera inconsciente. Disociaciones presentes en un síndrome neuropsicológico de los que afectan la percepción o la atención.
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo más presente en la infancia. Se evidencia de un 5 a un 7% en niños y de 2 a 4% en niñas. Ese trastorno aparece a una edad muy temprana, antes de los 7 años. Es un trastorno conductivo y conductual que se presenta con una sintomatología característica, que se produce tres síntomas como son la hiperactividad, la impulsividad y la falta de atención. Esos síntomas son variables según el tipo de paciente. El trastorno por déficit de atención es difícil para las personas para realizar sus tareas, para prestar atención y quedarse inquietos. Controlar el comportamiento impulsivo, esto afecta de forma significativa el desempeño escolar o laboral y las relaciones que establecen con los demás. No siempre se puede dar un diagnóstico solamente por el comportamiento del menor. Sin embargo, algunos de los síntomas que se manifiestan es que las personas se distraen fácilmente, tienen dificultad para seguir las instrucciones, problemas para organizarse, son olvidadizos, siempre pierden las cosas y se mueven tienen mucha dificultad para quedarse inquietos. El déficit de atención es una condición que afecta la capacidad de una persona para poder concentrarse en una tarea determinada y seguir instrucciones adecuadamente. Esa dificultad para mantener la atención nos puede conllevar a problemas de concentración, olvido y desorganización. Las causas del déficit de atención pueden incluir factores genéticos, neurobiológicos y ambientales, aunque las causas exactas aún no se conocen completamente.